sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Bendiciones, bendiciones, muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana de martes. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y en esta mañana nos encontramos nuevamente la hermana Carolina Brambila y yo en esta cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Amén, que un privilegio. Muy buenos días a todos ustedes que están escuchando en esta hora. Y pues le damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más estar aquí con ustedes, y les damos un cordial saludo desde acá, desde Los Ángeles, y a donde quiera que nos estén escuchando. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea en esta hora glorificándose en cada uno de nosotros. Oh Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, disponiendo nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para llevar tu palabra, y así te pedimos que seas tú poniendo ese deseo a cada uno de mis hermanos que estarán escuchando. Pon un corazón dispuesto, un corazón obediente a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta mañana pues vamos a ir a la parte número 7 de este estudio de la carta a los Gálatas, capítulo número 1. Oiga, nos ha tomado bastante tiempo, casi 2 meses, el estar estudiando este capítulo 1, pero como lo estamos haciendo de una manera sistemática, es decir, verso por verso, de principio a fin, por eso es que nos ha tomado todo este tiempo. Pero yo te aseguro que has estado entendiendo esta carta de una manera muy diferente a como la habías entendido anteriormente. Amén. Así es que vamos a continuar con esta parte número 7, el capítulo 1. Y mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de agradar a Dios o agradar a los hombres, porque ¿cómo es que se agrada a Dios y cómo es que se agrada a los hombres? ¿O cómo se obtiene el favor de Dios y cómo se obtiene el favor de los hombres? Pues obedeciendo lo que ellos dicen, ¿va? Obedeciendo sus mandamientos, ya sean los de Dios o los de los hombres. Pero no se pueden obedecer a ambos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son totalmente opuestos los unos de los otros. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o el de Dios, perdón. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está, miren, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, Él no vino para agradar a los hombres, no vino a obedecer los mandamientos de hombres. Él solamente vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a obedecer los mandamientos del Padre y Él los vino a enseñar, no vino a abolirlos. Él vino a dar la correcta interpretación de cada uno de esos mandamientos del Padre. Bendito Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí: si todavía obedeciera los mandamientos de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo, este mensaje dice que él no lo recibió de ninguna religión establecida. No lo recibió del judaísmo ni de ninguno de sus rabinos. O sea, no había una institución religiosa en la época del apóstol Pablo que estuviera predicando la sana doctrina, que estuviera enseñando literalmente lo que está escrito. Por eso el apóstol Pablo dice esto en Efesios 3:1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Se da cuenta, hermano? Porque mucha gente no conoce, mucho creyente no conoce esto de lo que estamos hablando, porque dice que es un misterio. Amén. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él estuvo 3 días y 3 noches sin comer nada? Y luego dice qué es lo que tuvo que hacer para recibirlo.
Y luego, ¿qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver? Las camas. Escamas, ¿va? Y los peces tienen escamas. Y los apóstoles eran principalmente pescadores. De hecho, mismo Jesús, Yeshua les dijo, ustedes serán pescadores de hombres. El apóstol Pablo, entonces entiende que los gentiles son esos peces descendientes de Jacob, descendientes de Efraín. Eso es lo que él entiende. Porque recordemos, hermano, desde Génesis 48, es más, desde Génesis 35, le profetiza a Jacob. Le dice que de él iba a descender una nación y un conjunto de naciones. Y en Génesis 48, cuando está bendiciendo Jacob, cuando está a punto de morir y está bendiciendo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, les dice que ellos se iban a multiplicar como los peces del mar. Cuando se traducen las palabras originales hebreas, es lo que significa, que se iban a multiplicar como los peces del mar. Y además a Efraín, recordemos que a él le dijo que de él descendiera una multitud de naciones, Melogoim. Melogoim significa la plenitud de los gentiles. De Efraín iba a salir ahí la plenitud de los gentiles. Entonces eso es lo que entendió Pablo. Bendito Dios. Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Aquí lo dice en Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está. Sí, el Evangelio, la Torá, fue dada para todos los hijos de Israel, ¿verdad? Para las 12 tribus. Amén. Amén. Cuando se dividió el reino en 2 reinos, hermanos, 10 tribus se fueron al norte y esas 10 tribus se fueron hacia todas las naciones. Bendito Dios. Entonces, dice que por medio de que los gentiles son partícipes de la promesa, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Y ya dijimos, ya aprendimos en el programa pasado, en los últimos 2 programas, ¿qué es Evangelio? Evangelio es la Torá. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para tener las promesas? Tomar el Evangelio, o sea, tomar la palabra, tomar la Torá. Y entonces serás partícipe de la promesa. Y muchos dicen, ¿y entonces para qué necesitamos a Cristo? Hermano, para mucho, porque nosotros no nos podíamos acercar al Padre. Estábamos destituidos de su gloria por causa de transgredir la Torá, de haberla transgredido, por causa del pecado. Entonces, Jesús tuvo que pagar ese precio por nosotros, tuvo que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón a las transgresiones hechas a la ley, no hay perdón de pecados. Por eso antes era que se hacía cada vez que pecaban, se tenía que hacer un holocausto, un sacrificio. Sí, exactamente. Entonces, si no tomas la Torá, si no tomas lo que está escrito, ¿podrás todavía ser partícipe de las promesas? Pues no. Tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Torá. Sí, el sacrificio de Cristo, hermano, es lo máximo para todo creyente. Sin él no nos podíamos acercar al Padre. Aunque tuviéramos la mejor intención de decir, ¿sabes qué, Padre? Me arrepiento y ahora sí quiero empezar a obedecer tu palabra. No podías acercarte por causa del pecado. Era una barrera. Pero gracias a lo que hizo Jesús, Yeshua en la cruz, es que ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia. Continúa diciendo Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, hablando Pablo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y aquí esto todo ya se ve muy fácil, hermano. Pues ya aprendimos que es la iglesia, ¿verdad? Los llamados fuera o llamados a salir de un sistema. Entonces, estos Gálatas estaban saliendo de un sistema religioso y el apóstol Pablo había sido parte de ese sistema religioso también en el pasado. Y cuando se empiezan a salir, ¿qué hacen los que dirigen ese sistema religioso, hermano? Pues los empiezan a perseguir. Porque acuérdate que Pablo perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se habían salido del sistema religioso. Pablo pertenecía a ese sistema religioso. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Por qué los estaba persiguiendo y a quién estaba persiguiendo?
Muchos dicen, estaba persiguiendo a cristianos. No, mi hermano, el cristianismo todavía no nacía ahí. No se les llamaba cristianos todavía. Estaba persiguiendo a sus paisanos, a judíos. Pero que estos judíos creían que Yeshua era el Mesías de Israel, cosa que Pablo no creía en un principio. ¿Ah? Pero estos judíos seguían guardando la ley de Moisés, al igual que las otras sectas que existían y que siguen existiendo en el judaísmo. Cada secta tiene diferente interpretación, pero todos guardan la ley de Moisés. Algunos guardan la ley oral, que son los mandamientos de hombres, la Torah oral. Pero la diferencia que existía con esta iglesia, con esta comunidad de creyentes en Yeshua, con esta secta, era otra secta judía llamada el Camino, o los nazarenos. La diferencia era que ellos creían que Jesús, que Yeshua era el Mesías de Israel. Y entonces por eso para Pablo, cuando estaba dentro de ese sistema religioso, para él era una herejía el creer, el pensar que ese que había sido muerto en la cruz por los romanos pudiera ser el tan esperado Mesías de Israel. Porque en la mente de Pablo en ese momento, el Mesías, cuando apareciera el Mesías tenía que quitar el yugo de Roma de sobre ellos. Tenía que venir y vencer a los romanos. Pero resulta que este Mesías, en vez de vencer a los romanos, pues fue muerto por los romanos. Entonces Pablo dijo, no, definitivamente, no puede ser el Mesías. Es una herejía. Así es que hay que acabar con este movimiento. Y por eso pidió cartas y fue a Siria, a Damasco. Hacia allá se dirigía. ¿Para qué? Para atraer a estos judíos que estaban en Damasco, que creían en Jesús como el Mesías de Israel, traerlos y encarcelarlos en Jerusalén. Por eso es que él dice que él perseguía esa fe, perseguía a la iglesia. Pero ya que entendimos nosotros esto, hermano, pues podemos ya entender esto claramente. Entonces, ¿qué hacen cuando ven el sistema religioso que se están saliendo muchos? Pues los empiezan a perseguir y amenazar. Y a continuación dice en Gálatas 1:14, dice Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. ¿Y vea de qué dice que era celoso? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oiga, de las tradiciones. Aquí no dice, siendo mucho más celoso de lo que está escrito en la Torah. ¿No dice así? No. Dice de las tradiciones, o sea, de los mandamientos de hombres, mi hermano. Entonces, aquí tenemos que empezar a entender las diferencias. Aquí no dice siendo mucho más celoso de las leyes de mis padres, no, sino siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y después vamos a definir qué significa esto de las tradiciones de mis padres. Está hablando de todas las interpretaciones que se han hecho de las escrituras. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, oiga, o sea, cuando agrade a Dios. ¿Cuándo es que vas a salir del sistema religioso? Cuando agrade a Dios. ¿Cuándo es que yo salí del sistema religioso? Cuando le agradó a Dios, no cuando yo quería. Cuando le agradó a Dios. Además, cuando le agradó a Dios, yo ni siquiera quería, hermano. Con eso te digo todo. Sí, en serio, en serio. Cuando él me dijo que él me iba a sacar, hermano, yo ni quería salir. En serio. Yo cuestioné y dije, Señor, pero ¿por qué me vas a sacar si yo aquí estoy tan a gusto? Yo aquí estoy bien, por favor. Es más, hasta le dije, por favor, no lo hagas. Oiga, pero cuando le agradó a él, me sacó. Es como conmigo, ¿no? Que cuando Dios usó una persona para decirme que donde yo estaba, se estaba viviendo mucho mandamiento de hombre. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Yo todo lo veía perfecto. Yo no tenía problemas con nadie, yo los tenía en un pedestal. Pero cuando el Señor le digo, ¿y cómo es eso? Pues pedirle al Señor que te muestre. Entonces yo empecé a pedirle que me mostrara, empecé a ayunar, empecé a orar y me mostró el Señor cada cosa que me iba a descubrir. A través de su palabra. Sí, y a que viera con mis ojos carnales, que viera las cosas que estaban haciendo mal. En eso yo seguía pidiendo y fue cuando el Señor me puso la palabra correcta para empezar a ver con lo espiritual también. Amén.
Bendito Dios, aleluya. Entonces dice Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oiga, aquí cita algo que probablemente era algo con lo que él se identificaba con Jeremías, ¿ah? Porque lo mismo se le dice a Jeremías en el capítulo 1. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De hecho, a mí esa palabra también me fue dada, hermano, proféticamente. ¿Ah? Desde que el Señor me había escogido desde el vientre de mi madre. Bendito Dios. Entonces, este mensaje a Jeremías es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo. Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, el apóstol Pablo, una vez que recibió este mensaje, hermano, no fue de inmediato con su rabino Gamaliel o con sus líderes a decirle todos sus hallazgos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que probablemente hubiera pasado, hermano? Pues lo que pasa con todos los sistemas religiosos. Cuando Dios te muestra algo muy fuerte en las Escrituras y que a veces ellos pues ya tienen sus moldes o sus sistemas muy establecidos que ya no están abiertos a escuchar. A mí me pasó, hermano. A mí me pasó. Y yo, hermano, estaba experimentando cosas nuevas para mí. Nuevas, totalmente nuevas. Con el Señor. Y pues yo, ¿a quién más iba a asistir? ¿A quién más iba a acudir? Pues a mi pastor. Exacto. A mi pastor, hermano. Pero ¿sabe qué? Mi pastor no me creía. E incluso pensaba que como que yo me estaba sublevando o algo así, porque en una ocasión dijo, hay quienes ahora quieren enseñar al pastor. Y esa no era mi intención. Mi intención era contarle lo que yo estaba experimentando. Pero vea lo que dice, eso es lo que pasa con todos los sistemas religiosos cuando a alguien el Señor le muestra algo muy fuerte en las Escrituras. Y como vuelvo a repetir, como ellos ya tienen sus moldes, ya tienen sus sistemas muy establecidos y ya no están abiertos a escuchar, es necesario que el Señor haga odres nuevos, porque el vino nuevo se tiene que poner en odres nuevos, ¿va? Entonces continúa diciendo Gálatas 1:17. Dice Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Y por qué se iría a Arabia? La revelación que Pablo recibió, hermano, fue una revolución para él, así como es para todos. Él conocía sin duda las Escrituras. Él había leído los profetas, él era un hombre erudito en las Escrituras. Hay escritos por ahí que dicen que el apóstol Pablo era un insaciable lector de las Escrituras, y hay evidencia de eso en sus cartas. De hecho, en los últimos días de su vida le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos, estando él en la cárcel allá a oscuras, sin luz eléctrica, sin internet, porque no estaba la información tan accesible como lo está ahora, y ya todo ancianito, pero le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos. O sea, era una persona obsesionada en las Escrituras. Tan es así que hay un momento en que está compareciendo ante una autoridad, ante el rey Agripa, y le dicen a Pablo, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Era un hombre obsesionado por leer, le encantaba leer los profetas. Tú lees las cartas del apóstol Pablo y verás cómo cita un profeta, cita a otro, cita los textos perfectos de uno y de otro, y era una época en la que no había internet. Y no tenían acceso a todo esto, o sea, no es nada fácil. Tenía una memoria prodigiosa este hombre, pero cuando se me dio esta revelación, lo único que tuvo que hacer fue unir cabos de toda la profecía y tuvo que decir, wow, y entendió todo el mensaje. Y en ese momento, al saber que todo el sistema estaba corrompido, todo el sistema religioso estaba corrompido, y al saber que la misma Escritura dice que Dios sujetaría a todos en desobediencia para que al final tener misericordia de todos, Romanos 11:32, o sea, el apóstol Pablo supo que todo el sistema religioso estaba corrompido. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que se fue a Arabia. ¿Y qué había en Arabia? Pues fue en esa zona, hermano, en donde anduvo el profeta Elías, donde está el monte Sinaí. Oiga bien, ahí en Arabia es donde se encuentra el verdadero monte Sinaí. Por las Escrituras lo decimos, lo afirmamos. Porque actualmente, si tú vas en un tour, por ejemplo, a Israel y quieres ir al monte Sinaí, te llevan a Egipto.
Que ahí está el monte Sinaí. Ese es un monte Sinaí fake. El verdadero se encuentra, como dice la escritura, en Arabia. Pero ese está cerrado, hermano. Sí, porque Ese no tiene acceso al público. por lógica, ¿no? Porque si eran en tierras de Israel, ¿cómo iban a dar allá en Egipto? Bueno, porque como salieron de Egipto, y se piensa que en el camino ahí estaba el monte Sinaí, pero en realidad estaba en Arabia, así como dice la palabra aquí. Pablo dijo, ¿por qué fue a Arabia? Como que Pablo dijo, a ver, volvamos al origen. Volvamos a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Y dónde fue? En el monte Sinaí. Que como él dijo, volvamos a los fundamentos, volvamos a las bases. Me voy a ir a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Y a dónde se fue? A Arabia. De hecho, actualmente existe una investigación que ha ubicado el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita, hermano. Entonces se fue ahí al monte de Dios, al monte Horeb. Y dice que estuvo 3 años a solas en un lugar desierto en el monte, escuchando ya no lo que dice rabino fulanito de tal, o sacerdote tal, o pastor tal. No, él se fue a solas y dijo, a ver, Señor, aquí es donde todo empezó. Instrúyeme tú, enséñame tú. ¿Te imaginas? O sea que esos 3 años, hermano, lo instruyó el mismo Señor. ¿Y acaso no es lo que él prometió, pues? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si oyes su voz, Elías también se fue al monte Horeb, se aisló y después obtuvo un mensaje poderoso ante el pueblo de Israel. De hecho, cuando el Señor me sacó a mí del sistema religioso en el que estaba, hermano, mi preocupación era, ¿y ahora dónde me voy a instruir? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar? Esa era mi preocupación, pero el Señor envió su palabra. A su sierva envió. No te preocupes, porque yo mismo te voy a enseñar, yo mismo te voy a instruir. Y sí, hermano, así como Pablo estuvo 3 años, yo casi también estuve recluido en casa 3 años, en donde recibí la mayoría de las cosas que ahora conozco. Oiga, ahí, a solas con el Señor. Bendito Dios. Y hasta cuando él mismo dio la orden, que dijo, bueno, después de casi 3 años, bueno, ahora ya es tiempo de que compartas con otros todo lo que yo te he estado enseñando por esos 3 años. Y fue cuando salí, hermano, del invernadero. Bendito Dios. Bueno, Gálatas 1:18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y bueno, pues aquí se va a derribar otra vaca sagrada del catolicismo, hermano, que dice que el Señor tuvo más hermanos. Y de hecho, es una de las varias citas del Nuevo Testamento en donde dice que sí, que Jesús tuvo más hermanos después que él nació. Hasta se mencionan por nombres en uno de los evangelios, en Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, dice que también fue con Jacobo. ¿Por qué con Jacobo? ¿Por qué no se dirigió con Pedro? Si Pedro era el primer papa, o fue el primer papa. No, hermano, porque el que estaba de líder en ese movimiento, en esa secta del camino, era Jacobo, no era Pedro. Jacobo, el hermano del Señor. Era el líder de la comunidad de creyentes en Yeshua, como el Mesías de Israel. Era llamada secta del camino, que se formó dentro del mismo judaísmo, que creían que Jesús era el Mesías de Israel, y el líder de esa comunidad era Jacobo. De hecho, es el que se menciona en Hechos 15, cuando se trató el asunto de qué hacer con los gentiles que estaban regresando a la fe. Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces aquí el apóstol Pablo hace un pequeño recuento del currículum de su vida, de cómo fue su llamamiento, y a partir del capítulo 2, oigan nada más, ahí ya va a entrar en temas muy, muy complejos, muy, muy complejos, muy,
profundos de esta revelación que él tuvo. ¿Y cuál es la revelación que él tuvo que le hicieron cambiar su manera de ver la fe? Oiga, le hicieron dejar de amoldarse a la religión tradicional y predicar el mensaje que predicaba. Pero eso lo vamos a aprender en el capítulo 2. Eso lo vamos a aprender hasta el capítulo 2. Bendito Dios. Vamos a dar el número de teléfono nuevamente. Se me pasó. Área 323-595-6357. 323-595-6357. En la ciudad de Tijuana, te puedes comunicar al 664-471-0233. 664-471-0233. Bendito Dios, aleluya. Entonces, vea, es que este encuentro que él tuvo con el Señor, hermano, le dio un giro a su vida de 180 grados. Muchos dicen de 360 grados. No, hermano, si giras 360 grados, te quedas en el mismo lugar. Sí. Para cambiar de dirección tiene que ser un giro de 180 grados. Porque si no, caminas en la misma dirección. Así es. Amén. Bendito Dios. Entonces, este encuentro cambió totalmente la vida de Pablo. Totalmente. Y recordemos, hermano, que él era un hombre preparado. Un hombre estudioso, un erudito de las Escrituras, pero que ignoraba el misterio. Así es. El misterio de los gentiles. Y fíjese que eso es lo que muchos malinterpretan, como por ejemplo cuando el Señor me mandó a hablar con mi pastor, ¿no? Y vio cómo había agarrado de conocimiento de las palabras y me dice, cuidado, porque la letra mata. La letra mata. Sí, sí. De hecho, porque a mí también me lo han dicho. En esa cita donde dice la letra mata, si tú buscas la palabra griega para letra, dice que son las Sagradas Escrituras. Entonces uno se pregunta, caray, ¿cómo que las Sagradas Escrituras me van a matar? Porque dice la letra mata. ¿Cuándo es que las Escrituras terminan por matar a alguien? Cuando no se obedece. Exactamente. Jesús mismo habló de esa parábola de los dos cimientos, ¿se acuerdas? Dice que un hombre que edifica su casa sobre la arena es un hombre imprudente, dice. Dice que le compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron aguas, vinieron tempestades y esa casa cayó. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada o fundada sobre la roca. Pero un hombre prudente dice que va y edifica su casa sobre la roca. Igual vienen vientos, aguas, tempestades, pero esa casa permanece. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca. Entonces, vea, ¿quién es un hombre imprudente? El que no toma en cuenta la palabra de Dios, mi hermano. El que no toma en cuenta lo que está escrito. Entonces, cuando no se toma en cuenta lo que está escrito, eso te va a matar. La misma palabra de Dios te va a matar. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que dicen, la letra mata, sí. Cuando no se obedece la palabra, te termina por matar. Exacto. Pero si la obedeces, Jesús la obedeció. Y aparte dice que si pusiéramos atentamente nuestro oído a la palabra, dice que eso traerá bendiciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el no escucharla, ahora sí que la letra, pues entonces, ¿dónde viene la bendición? Amén. Y qué es lo que la mayoría del pueblo, y más bien los que escuchan, ¿verdad? También solo se van por las emociones, lo que nos gusta, el ser humano le gusta escuchar lo que te haga sentir bien, te halague, que le den por su lado. Ya, por ejemplo, a mí me han dicho, me han comentado personas, hermanos, no, es que yo voy a tal iglesia porque allá me siento bien. Tú tienes, y aparte dice, tú tienes que, cuando les he compartido, me dicen, no, pues tú te sientes bien ahí, pues sigue ahí.
No es que me siento bien, ahí me conviene porque la palabra es la que me está limpiando, me está edificando, me está Claro. guiando. Ujú. Sí, así me han dicho a mí. Es que yo voy a tal lugar porque ahí me siento bien. Yo les digo, no, pues triste tu caso. Pues sí, ¿Por qué triste mi caso? Digo, sí, ¿quién te dijo que la palabra de Dios es para que te sientas bien? ¿No dice que la palabra de Dios es como una Una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Oiga, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A poco si una espada te traspasa, vas a estar, te vas a sentir bien? wow, qué bonito se siente, va a Pues no, decir. ¿verdad? Pues No. no. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer sentir si la espada te atraviesa? No, pues dolor. Te vas a sentir mal, Sí, dolor, así la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a la vida del ser humano, le hace ver su realidad, le exacto. hace ver su condición real, ¿m? Le hace ver que está mal, hermano, Pero también dice su palabra que con un con un dedo. con un dedo hiere, con otro Claro, si es que se deja la la. vida quiere ser sanada. Exacto. Porque hay muchas personas, hermano, que llegan a la iglesia y llega la espada de doble filo a su vida, Sale enojan, corriendo. se enojan, salen corriendo, ¿ah? Van dejando todo el camino ahí ensangrentado. O sea, no quisieron ser sanados, no se quedaron para ser sanados, se van malheridos. ¿Oiga? Y lo más seguro es que por allá caigan muertos. Exacto. Si no aceptan la sanidad del Señor. Bendito Así sea es. su nombre. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, él comprendió. Él, a pesar de haber sido un hombre tan estudiado, erudito en las escrituras, él ignoraba muchas cosas. Oiga, lo peor que le puede suceder al ser humano es pensar que ya lo sabe todo. ¿Sí? Pensar que ya lo sabe todo, hermano. No, y lo peor es que también cuando se le dice, es que tú eres ignorante en esto. Oh, se siente ofendido, ¿no? Ofendido, sí. Oh, ¿por qué? Porque ha malinterpretado también eso. Ujú. Él se ha tomado esa palabra para ofender. Exacto. Eres ignorante. Ujú. Eres un ignorante. Ujú. Bueno, yo soy ignorante en muchas áreas, Sí, muchas cosas, exacto. en muchas cosas, Ujú. porque en las escrituras soy muy ignorante en muchas cosas todavía. Ujú. Por ejemplo, yo soy ignorante en lo que es médico, Ujú. lo que es ciencia, Ujú. Entonces, y en muchas otras cosas. Ujú. Entonces, Amén. ser ignorante no es No es algo malo. No es algo malo. Malo es Exactamente. quedarse en la ignorancia de no querer aprender de nada. Ujú. Sí, exactamente. Ya, pero muchas veces se vincula una persona ignorante con Torpe. alguien torpe, exactamente. Y no es el caso. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá tenía un dicho. Decía, prefiero ser tonto una vez y no ser tonto toda la vida. Oiga. Eh. Ujú. Por esa misma razón, ¿verdad? Ujú. Porque ignoraba algo Ujú. y el preguntar, por Ujú. ejemplo, lo toman a tonto el que pregunta Sí. por no saber. Ujú. Pero si nunca pregunta, ¿cómo va a saber? Exactamente. Ya. Y exactamente lo que yo me adueñé de la palabra esta de Jeremías 33:3, Ujú. donde dice que clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces yo Amén. dije, Señor, yo quiero conocerlas. Ujú. Entonces, vea, si le sucedió al apóstol Pablo, hermano, que él era un estudiado, oiga, erudito en las escrituras, ¿no nos podrá suceder a nosotros? Con más razón. ¿Mm? Y lo en ese tiempo también. Sí. Es más, hace algunos años, cuando el Señor me estaba enseñando todo esto, de lo que he estado compartiendo, me llegó el testimonio de un hombre. De un hombre, ya un hombre ya de edad adulta, mayor, de hecho, ya casi anciano. Su testimonio me impactó, porque él cuenta en su testimonio que él había sido pastor por más de 30 años. Oiga, por más de 30 años. Y él cuenta que él había estudiado mucho, se había preparado muchísimo, tenía posgrados, tenía reconocimientos, tantas cosas que había estudiado él.
O sea, una persona preparada. Amén. No, pero él cuenta en su testimonio que en una ocasión dice que un amigo lo invitó a estudiar historia bíblica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dijo él, pues, pues la verdad sí me interesó, pero no tenía el dinero. Pero como me interesó, pues fui al banco a sacar un préstamo y me fui a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero él dice eso, dice esto en su testimonio, dice. Pero en las primeras 2 semanas que estuve ahí, me di cuenta que no sabía nada. Caray, eso a mí me impactó bastante, porque ¿cómo? ¿Cómo este hombre con tantos diplomas, tantos reconocimientos, tantos posgrados, y terminar diciendo que se dio cuenta que no sabía nada? Sí, porque él precisamente estaba aprendiendo lo mismo que el Señor me estaba enseñando a mí en ese momento. Cosas totalmente diferentes. Cosas totalmente opuestas a lo que había sido enseñado por años. Oiga. Exacto. Ya, entonces, así va a suceder, hermano. Lo que pasa es que a veces muchos nos aferramos a toda esa enseñanza que hemos recibido por años y años. Y nos es difícil despojarnos de todo eso. Pero por eso la Escritura nos enseña que tenemos que hacernos como niños. Oiga, fíjese que hubo una ocasión en la que recuerdo que yo en ese día, fue en esa época cuando el Señor me estaba formando, me estaba capacitando. Desde la mañana me puse a estudiar algo y no le hallaba la respuesta, no le hallaba. Por fin oré, dije, Espíritu Santo, tú todo lo sabes, todo lo conoces, enséñame, por favor. Y me dio una luz y lo entendí. Pero fue hasta el final del día, en la tarde. Y recuerdo que en la tarde tenía que ir a recoger a mi hija de la escuela. Y le fui, la recogí, y cuando veníamos en camino venía platicando y le hice la pregunta, ¿no? De lo que yo había estado estudiando, ¿no? ¿Y sabe qué? La respuesta que ella me dio fue la respuesta que yo había hallado al final del día. Y me quedé más turbado todavía porque llegando a la casa le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Sí? Mi hija creo que tenía 15 años en ese tiempo. ¿Y cómo puede ser posible esto, Señor? Que esto yo lo estuve batallando desde la mañana hasta la tarde, pude entenderlo y mi hija a la primera me dio la respuesta correcta. ¿Cómo puede ser eso posible? Y me dijo el Señor, es que tú tienes tanta enseñanza preconcebida en tu mente que no te permite ver esto. Ella como no tiene nada de eso, no hubo problema. No hubo problema. Y sí, hermano, eso pasa muchas veces con el creyente. Tenemos que deshacernos, tenemos que despojarnos. Es más, a mí en una ocasión, mismo Dios me dio un sueño. Y en ese sueño, mire lo que me ordenó. Me dijo, tira a la basura tu mente. Tira a la basura tus pensamientos, tu manera de pensar, porque eso no te sirve en mi reino. Oiga, ¿por qué? Me decía, porque tu mente cuestiona, tu mente razona y tu mente dice no se puede. Así es que deshazte de eso, por favor. Sí, porque siempre estamos acostumbrados a comparar. Sí, exactamente. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que pasar por todo eso también, hermano. Y yo creo que todos aquellos a los que el Señor va a usar para alcanzar a su pueblo, para sacar a su pueblo de en medio de las naciones, tienen que pasar por eso mismo, hermano. Yo le llamo una metamorfosis espiritual. ¿Sí? Así le llamo yo, una metamorfosis espiritual. ¿Sabe qué, pastor? Yo estaba analizando qué es lo que pasa. ¿Por qué no todos a los que se les habla escuchan y ponen atención y se enamoran de lo que, porque lo que le estamos enseñando está en la Biblia, ¿no? Y encontré algo que yo creo que sí tiene que ver. Por ejemplo, una persona que es muy
aferrada a lo material, Okay. que no le gusta hacer cambios, Ujú, que le gusta la rutina, ujú. que no le gustan los cambios, ni hacer nuevos retos, Ujú. emprender nuevas cosas, porque requiere esfuerzo Ujú. y tiene miedos a los cambios. Esa tierra. Es algo que están cómodos. Ujú. Amén. Una persona que está cómoda, que no tiene deseos de hacer algo diferente, que está, pues, comer, dormir y trabajar y una rutina. Ujú. Han caído en una rutina que no quieren salir de ahí. Ujú. Entonces, cuando se les presenta esto, significa hacer un cambio, Claro. ir a conocer algo desconocido. Ujú. Ahora, el despegarse de las cosas materiales es lo mismo que despegarse de los pensamientos, costumbres, tradiciones Ujú. y mandamientos de Sí, hombre. sí, sí. Entonces, cuando una persona, lo veo yo muy cercano con alguien muy cercano que tengo, Ujú. que es muy aferrada a lo material. Ujú. Así no sirva, lo tiene ahí. Ujú. Entonces veo que a ella no ha podido ver esto por la misma razón. Ujú. No he podido aceptar esto. No quiere Ujú. desechar lo que no sirve. Ujú. Si ya vio que no sirve, no quiere desprenderse de eso. Entonces, lo que requerimos también es desprendernos de ese conocimiento que no sirve Exacto. y volverlo a limpiar, porque dice que que seamos vasos de honra, Ujú. Amén. y que nos dejemos limpiar con su palabra, claro. Amén. Amén. Y yo pienso que todo va de ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí, exactamente. Ya. Sí, porque esto, el conocer la verdad, te tiene que llevar a hacer cambios. Ya no puedes seguir siendo la misma persona. Y yo creo que va a ser fácil saber e identificar Ujú. cuando se le pregunta, ¿tú eres una persona que te gusta hacer cambios? Ujú. ¿Te gustan los retos? Ujú. Dice, Ujú. no, es que a mí me da miedo. Ujú. Ya. No, ¿Sabes? desde ahí uno va a Ya, y querer. desgraciadamente, mira, las personas adultas, las personas adultas son las que más nos cuesta. Claro, por lo mismo. Ya, exactamente. Porque ya dice, ¿cómo me costó obtener esto? Ujú. Y es lo mismo en lo material. Sí, ¿Cómo exactamente. me voy a deshacer de eso si tanto que me costó Ujú. obtenerlo? Ujú. No, y yo sé que no es nada fácil. No, pues no. Por experiencia propia lo sé. No es nada fácil desprenderse de todo ese conocimiento que uno obtuvo en el pasado. ¿Ah? No es nada fácil, hermano. Nada fácil. ¿Ah? Por eso es que nos cuesta tanto trabajo a los adultos desprendernos de toda esa enseñanza preconcebida. ¿Mm? Ya. Por eso es que también al pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, que eran en su mayoría adultos, a los adultos fue a los que Dios les dijo, vayan y conquisten la tierra, después de haber visto todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Ujú. ¿Y qué dijeron? No vamos, porque lo que quiere Dios es entregarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros niños en manos de nuestros enemigos. Oiga, no le creyeron a Dios, no creyeron a la palabra de Dios. ¿Mm? Y Dios se enojó, hermano, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es ¿Sí? imposible. Ya cuando ellos se dieron cuenta y dijeron, ay, pecamos contra Dios, no creímos a su palabra, pero ahora sí, aquí estamos, vamos a ir a conquistar la tierra. Le dijo Moisés, ya no vayan. Ya Van no a vayan morir. porque Dios ya no está con ustedes. Ya no está con ustedes. No, de todas maneras, vamos. Fueron derrotados. Y después los anduvo trayendo en el desierto por 40 años porque Dios se molestó con ellos, se disgustó con ellos. Y dijo, ninguno de estos adultos va a entrar a la tierra prometida, a excepción de Caleb y Josué, que ellos sí creyeron a Dios. Sí. ¿Y quiénes fueron los que conquistaron la tierra? Esos niños pequeños que cuando crecieron, esos niños pequeños que los adultos, los padres decían que Dios los iba a entregar en manos de sus enemigos, esos pequeñitos cuando crecieron, hermano, son los que fueron y conquistaron la tierra. Lo mismo sucede, va a suceder aquí con esto, hermano.
Los adultos como que no mucho vamos a decidirnos por creer en esto. ¿Sabe quiénes son los que se iban a creer? Los jóvenes. Los niños. jóvenes, hermano. ¿Ah? A mí el Señor me mostró en un sueño. Aleluya. Yo me veía en un lugar grande, con varias gradas de varios pisos. Y yo andando ahí entre las gradas, enseñando precisamente esto. ¿Y sabe quiénes eran los que había en esa multitud? Puro joven. Jóvenes, hermano. Muy pocos adultos, jóvenes. La mayoría de los adultos van a menospreciar, van a despreciar esto. Pero con los jóvenes son los que Dios va a obrar poderosamente. Bendito sea su Amén. nombre. Y también fíjese que así como a Pablo, el Señor lo tuvo que bajar del caballo. Oh, sí. Porque tenía mucho conocimiento, creía ya saberlo todo, lo tuvo que bajar del caballo. Amén. Entonces, es mejor ir por voluntad propia, porque si el Señor tiene un propósito en nuestra vida, nos va a tener que bajar del caballo. Y es mejor por voluntad propia. Bendito Dios, amén. Bueno, pues aquí vamos a concluir, hermano, el estudio de este capítulo 1. Hoy fue la parte número 7. Ya las otras partes ya van a ser más rápidas. Amén, pero este capítulo 1 es el más tedioso. Aleluya. Aunque también la parte 2 es la parte más profunda, más difícil de entender, pero necesitábamos conocer todo esto, hermano, para poder entender más fácilmente la parte número 2. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo vamos a continuar la próxima semana. Amén. Nosotros, la Iglesia Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, estamos localizados en la ciudad de Canoga Park. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357. 323-595-6357. Nosotros tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la tarde y los días domingos a las 6 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Para mayor información, te puedes comunicar con la copastora del ministerio de la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y mire, yo sé que esta estación, hermano, no se escucha muy bien allá donde tenemos la iglesia, allá en Canoga Park, allá en el Valle de San Fernando. No se escucha muy bien, ¿verdad? Se escucha más aquí en el área de Los Ángeles, amén. Y tal vez diga, pues sí me gusta mucho, pero pues está muy lejos. ¿Ah? Hermano, la distancia no importa. Amén. Si tú vas a un restaurante y te gusta la comida, yo te aseguro que vuelves a regresar a ese restaurante, no importa que esté lejos. Exacto. Lo mismo sucede. Y pues el Señor requiere esfuerzo, requiere dedicación. Nosotros vamos a Tijuana frecuentemente, hermano, y a veces nos tardamos hasta 5 horas para regresar, solo cruzar la línea, 5 horas, a veces estamos ahí esperando. Amén. El Señor te va a recompensar, te va a bendecir. Amén. Entonces, les agradecemos mucho el favor de su atención, hermano. Comparta esta enseñanza. Estas enseñanzas quedan grabadas en nuestras páginas, en YouTube y en Facebook también. Solo ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Bueno, es un privilegio aquí estar con ustedes trayendo la palabra. Espero que el Señor les haya abierto el entendimiento como nos ha ido abriendo a nosotros, y pues que sea el Señor con cada uno de ustedes, que les dé un espíritu de sabiduría para que podamos seguirlo y obedecerle. Amén. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Amén. Adiós. Bendiciones y hasta la próxima. Corra la voz, hermano, corra la voz. Amén. Bendiciones y gracias por el favor de su atención. Amén. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.